Yo quisiera complementar estas palabras y agradecerle a Eduardo y a la universidad la posibilidad que me ha dado durante toda la vida. La primera edición del libro son 6, pero las 6 son de la macrología. La primera fue por el mérito exclusivo de esta facultad. ¿Para qué hicimos el libro? Lo hicimos por nuestros alumnos. Antes había que leer 60 o 70 textos distintos, principalmente en inglés. No había un todo orgánico, armonioso, de la preparación y evaluación de proyectos desde el punto de vista privado. Esta universidad fue revolucionaria. Cuando yo estaba en estas aulas, no se estudiaba la evaluación privada de proyectos, sino que fundamentalmente los proyectos de tipo público o mixto, puesto que vivíamos un tiempo del proteccionismo donde no estaba el mercado libre como lo tenemos hoy día. Hemos tenido que evolucionar. La vida siempre va a ser evolución. Hoy día estamos a puerta de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Y en eso estamos trabajando. Esta universidad también. Nació todo esto con mi hermano Nassim en el año 1977, cuando yo empecé de nuevo a hacer clases en esta universidad después de un tiempo de haber estado en la Universidad Católica. Y desde allí hasta ahora. Empezó el curso de preparación y evaluación de proyectos durante tantos años. En el 83, después de muchos años de trabajo con mi hermano Nassim, pudimos editar el primer volumen. Al poco tiempo llegó la macrología y nos compró los derechos. Pero siempre manifestando que los profesores pertenecieron originalmente a la Universidad de Chile. Y en esta última y sexta edición, un orgullo para mí también, a mi hijo José Manuel. Todo esto es una saga, entonces, de los zapatos vinculados, no solamente en Chile, sino que en América Latina, a lo que es la preparación y evaluación de proyectos destinados al desarrollo del país. Nosotros queremos que los proyectos tengan éxito, y para tener éxito tienen que aplicar determinadas técnicas. Hoy día no se puede iniciar un proyecto si no se tiene detrás de él conocimientos, metodología y el análisis de todo el contexto que trae detrás de los proyectos. Yo les agradezco su presencia en la tarde de hoy y espero que se estén satisfechos de lo que les vamos a decir, porque como mi hermano lo escribió inicialmente, dijo, preparación y evaluación de proyectos no solo una cuestión de número, y nosotros desplegamos también que hay mitos que tenemos de alguna manera que entender y por lo tanto practicar estas técnicas teniendo conocimiento de todo lo que esto significa. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir revisando los mitos. El primer mito, el mito número 1, que lo va a presentar el profesor Reinaldo. Perfecto. Mito número 1. El objetivo de una evaluación es proyectar los flujos con la mayor precisión posible. Este es el mito número 1. Buenas tardes a todos. Agradezco el interés en participar en esta charla, Carolina, a todos por haber hecho posible esto. La verdad que cuando me invitaron a hacer esta charla y me pregunté, bueno, ¿qué título colocarle? Bueno, dije, después de llevar más de 20 años dedicado a esto y tener más de 300 consultorías en estos temas, bueno, ¿cuáles son los mitos que uno siempre tiene cuando empieza a meterse en estos temas y después cuando ya ha pasado varias horas de vuelo dice, en realidad esto no era tan así? Y quise compartir esta experiencia con ustedes, de alguna manera de llevar todos estos años, en una hora no es tan fácil, pero elegí cuando tenía un trabajo conjunto estos temas, porque creemos que son como los más importantes cuando uno quiere partir en estos temas, o de hecho están ustedes recién iniciándose en estos temas o llevan alguna experiencia en esto. El primer mito dice relación con cuál es el objetivo de una evaluación. La verdad es que uno tiende a confundir o a pensar de que cuando uno parte de una evaluación, un análisis de proyecto, tiene que estimar con precisión cada uno de los parámetros del modelo. Y se obsesiona un poco con los ingresos de explotación, con los costos, los gastos, los CAPEX. Bueno, cuando hablo de CAPEX son los Capital Expenditures, que son los gastos de capital, que se refieren a inversión en capital de trabajo, equipamiento, gasto puesta en marcha,
todo lo que tiene que ver con infraestructura. Sin embargo, el objetivo que siempre tiene que prevalecer sobre todas las cosas es un objetivo económico, que viene de la primera pregunta cuando uno entra a estudiar economía acá en las aulas, y nos dicen, bueno, ¿qué producir? ¿Cuánto producir? Esto es una herramienta de asignación de recursos, porque lo que buscamos en un análisis de proyectos es justamente responder a una pregunta básica. ¿Asignamos recursos escasos al desarrollo de esta iniciativa de inversión? Ese es un objetivo que debe estar siempre presente en el análisis. ¿Por qué? Porque uno como que confunde el objetivo pensando que tenemos que buscar con precisión estimar los ingresos de explotación, la demanda, los precios, los costos y todos los elementos que componen un modelamiento. Ustedes me preguntan de todas las consultorías que he hecho, cuántas veces he apuntado un vale en mi vida. Les tengo que decir que nunca. Y la verdad es que tampoco me tiene frustrado eso, en el sentido de que también les puedo decir, sin entrar en autoalabarse, por así decirlo, es que he cumplido mi objetivo. O sea, ¿se han asignado correctamente los recursos del desarrollo de inversión? Y la respuesta ha sido sí. Todavía me recuerdo perfectamente uno de los proyectos que hicimos hace un tiempo atrás fue una planta de cemento, una inversión de 40 millones de dólares. Hicimos todos los estudios de demanda, los estudios de competencia, hicimos la estrategia competitiva, la estrategia comercial, todo esto involucra la ingeniería del proyecto para luego entrar a todos los CAPEX, los OPEX, y entregamos un modelo. En ese modelo, claro, hicimos una curva de proyección de demanda, simulando la fase de un ciclo vida en producto, introducción, crecimiento, desarrollo. Y claro, al segundo año, no me acuerdo exactamente el número, de haber tenido, no sé, 300.000 toneladas proyectadas. Un día el dueño de la empresa me invita a conocer la planta ya terminada y funcionando. Me dice, oye, mira, te equivocaste en tu evaluación. ¿Y por qué? Le digo yo. Sí, porque tú me dijiste que el segundo año iba a vender 300.000 toneladas y llevo 500.000. Me dije, mira, te felicito. Dije, pero yo no me he equivocado. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. ¿Se asignaron recursos escasos al desarrollo de esta iniciativa de inversión? La respuesta es sí. Tiene un buen negocio que está generando valor a la sociedad, al patrimonio, al holding, también. Por tanto, tú cumpliste tu objetivo, yo cumplí el mío. Entonces, no nos tenemos que obsesionar buscando la presión de los resultados porque la bola de cristal no la tenemos. Eso es un principio básico. Cuando nosotros partimos con una evaluación, partimos con un montón de elementos de incertidumbre. Y lo que hacemos justamente cuando levantamos información es reducir esos elementos de incertidumbre de tal manera de buscar un modelo que nos permita, con cierto nivel de precisión, responder el objetivo principal. ¿Asignamos recursos escasos de desarrollo de inversión o no? Ese es el objetivo que tenemos que buscar. Porque el exceso de precisión, al final, el exceso de análisis es parálisis, no tenemos que olvidarnos de eso. Y que la precisión es enemiga de la eficiencia. Y ahí tengo una frase que a mí me gusta mucho, que dice, más vale estar aproximadamente correcto que exactamente equivocado. Y es una premisa que tenemos que tener siempre presente. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En lo que yo denomino el 80-20. ¿Dónde está el 20% de las variables que explican el 80% del resultado? A eso tenemos que hacerle doble clic. Pero no tenemos que obsesionarnos con el doble clic. Ahora, el 20% restante no es que tenemos que inventarlo, tenemos que tener un orden de magnitud que sea real, tenemos que investigar, pero no tenemos que obsesionarnos en precisar ese dato. Es como que yo le dedique una semana completa de investigación para ver cuántos clips voy a usar en el mes, cuántos scotch voy a gastar, cuántos sobres voy a mandar para las cartas que tengo que enviar. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, coloquemos un orden de magnitud que haga sentido y ahí llega el tema. Entonces, no nos obsesionemos con la precisión. De partida, cuando uno construye un flujo de caja, por lo general, ¿y por qué hablo por lo general? Porque no tenemos que mecanizar en esto. Las técnicas de preparación son cada uno un traje a la medida, pero generalmente uno trabaja con flujos anuales. Yo creo que todos ustedes han visto flujos anuales cuando proyectan algo. Y lo primero que nos enseñan en finanzas, cómo es un peso hoy día respecto a un peso mañana. Igual o distinto. Distinto. O sea, hay una mayor valoración hoy día que respecto a mañana. Bueno, si eso es así, ¿por qué nosotros somos capaces de meter platas que ocurren en enero con platas de diciembre? Entonces uno dice, bueno, hagamos flujos mensuales. Y lo das cuenta tasas mensuales. ¿Estoy siendo más preciso? La respuesta es sí. Y me obliga a ver qué pasa en cada mes. Pero otro me puede decir, oye, pero meter un peso el 1 de enero no es lo mismo que el 31 de enero. Bueno, hagámoslo diario. Y descontemos un flujo diario. Imagínense el trabajo de poder proyectar qué es lo que pasa cada día en 10 años proyectados. Son 3.650 columnas de Excel.
descontado una tasa diaria. ¿Estoy siendo más preciso? La respuesta es sí. Y el problema es que el tiempo es una variable continua. ¿Qué significa eso? Que es divisible en todos sus puntos. Por tanto, siempre voy a encontrar intervalos de tiempo donde voy a poder precisar. Pero si ustedes empiezan a entrar en esa dinámica, se van a obsesionar con ella. Y lo peor de todo es que no solamente no van a lograr el objetivo, porque es imposible determinar con precisión qué va a pasar en cada hora, en cada día, en cada mes, sino que además que las oportunidades de negocio son ventanas que se abren y se cierran. Y esas oportunidades de negocio cada día son más chicas. Estamos en un mundo tremendamente vertiginoso, donde tenemos una competitividad enorme. Las oportunidades de negocio son ventanas que se abren un minuto y hay que aprovecharlo lo más rápido posible. Por lo tanto, hay un trade-off entre precisión y eficiencia que tenemos que lograr nosotros. ¿Y cómo logramos ese objetivo? Tratando de encontrar las variables críticas donde tenemos que hacerle un doble clic, sin obsesionarnos en el doble clic, podemos hacer triple, 4 y 5 veces más, ¿no? Pero un nivel de precisión donde nos haga a nosotros sentirnos que estamos con un nivel de incertidumbre relativamente controlado. No podría generalizar que usted tiene que hacerle precisión al gasto de regulación, al costo de energía, a los cables de obras civiles. ¿Por qué? Porque cada proyecto es distinto. En cada proyecto tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las variables críticas, dónde está el 80-20, que no se repiten, todos los proyectos son distintos, las industrias son distintas, los contextos van cambiando y van quitando preponderancia. Y sobre esa base tenemos que buscar cierto nivel de precisión que a nosotros nos deje con cierto grado de tranquilidad. Pero la precisión como objetivo final, olvídense, porque eso no es lo que uno busca en un análisis preinversional. Lo que tenemos que buscar es la respuesta básica, una respuesta a una solución económica. ¿Asigno recursos escasos al desarrollo de esta iniciativa de inversión o no? Y eso se hace a través de levantar esta información que nos permita reducir el nivel de incertidumbre y llegar a un momento de decir, ¿sabes qué más? El nivel de incertidumbre no la va a poder cortar nunca. Es una asíntota, se va a llegar al eje de las X, pero nunca va a ser cero. Por tanto, va a haber un momento en que tenemos ahí un nivel que se declara como aceptable para poder seguir adelante. Bueno, eso en términos generales como para romper el primer mito. Bien. Vamos a pasar al segundo mito, que es un clásico, y es el siguiente. El proyecto no funcionó. ¿El evaluador es el responsable? Hay muchas razones por las cuales el proyecto no funciona. Uno que es elemental y que no tenemos que perder de vista es el trabajo que hace el preparador y evaluador del proyecto para entender cómo se construye el flujo, cuáles son los aspectos que están incorporados en el plan. Eso no lo podemos hacer mal. Si la depreciación es un costo contable pero no desembolsable, es decir, que me sirve para calcular impuestos pero después queda en la caja del cliente. Y eso es lo que vamos a evaluar. El flujo de oportunismo es lo que evaluamos. Ese flujo tenemos que construirlo correctamente. Eso es una cuestión que nos complica a nosotros, los estudiosos, de la preparación y evaluación. Pero eso es una mala gestión. ¿Qué sacamos por tener un excelente proyecto con una metodología de obtención de información y aquel que hace la gestión hace la gestión? ¿Puede responder el preparador y evaluador del proyecto por él? Por otra parte, los cálculos. Fíjense, cuando yo estaba lanzando de esta escuela no existían las calculadoras electrónicas. A ver, yo les digo a ustedes, hagan un bank sin calculadora electrónica. No sé, un Excel. Claro, quiero verla. Con reglas de cálculo, con logaritmos, con tablas enlaces, y así teníamos que calcular. ¿Y cuánto nos demorábamos las pruebas de finanzas para hacer un banco? Un banco nos demorábamos 5 horas. Se tenía que hacer el día sábado, de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde el día sábado. Se teníamos 5 horas. ¿Y qué eso nos exigía? Si éramos capaces de deducir la fórmula de matemática financiera, de hacer los planes. Hoy día tenemos la calculadora financiera. Ahí quiero verlo a ustedes que se manejan con Excel. A ver qué es lo que había si se acaba la tecnología electrónica para traducir los cálculos. Por otra parte, el entorno, es el entorno local. Por eso que los métodos se comprometen que se suspende que los hechos que ocurrieron en el pasado vuelvan a ocurrir en el futuro. Eso no es verdad.
pero sí tenemos que aprender de la historia, conocer los éxitos y fracasos y saber diagnosticar la situación que estamos en hoy día. Porque la situación de hoy es distinta a la de ayer y va a ser distinta a la de mañana. ¿Ganús fue una gran empresa o no una gran empresa nacional? Y que entonces tuvo éxito notable en tiempos de proteccionismo, cuando entonces se instaló y se prohibía la importación. Llegaron otros también el éxito de Ganús: Zuna, Saí, Irma, Estilvina, Machaza, el Casimires en el sur, Bellavista Tomé, Oveja Tomé, Fía Tomé. ¿Dónde está? Los tratados de libre comercio, la libertad de importación, no pudieron. Por lo tanto, también las técnicas de preparación y evaluación del vehículo, es decir, ha llegado el momento del abandono. ¿Qué hacen hoy día las empresas del plástico cuando las bolsas están disminuyendo sustancialmente? ¿Qué tienen que estar haciendo? Incluso analizando el abandono. Nuevos emprendimientos, no es culpa de ellos, acaso. Porque el entorno como es con la naturaleza, cambiar. No es táctico, es dinámico. También pueden ocurrir otros hechos, incluso de carácter político. Una vez me tocó preparar y borrar un proyecto en donde una cadena de supermercados de la costa este de los Estados Unidos me propuso a un empresario que produjera uva de exportación y que él se la compraba en su totalidad, porque tenía que hacer nuevas inversiones, comprar más parrolanes, y ya tenía una exportación, y eso decía, es la uva que yo siempre, cada vez que llega nuevo, la remato, porque lo que llegó aquí para decirle, yo quiero que usted me venda todo lo que yo necesito, pero había que asegurar su inversión. Hicimos todo el estudio, resultaba rentable. Se notaba el martillo en Nueva York, porque se compraba en forma directa. Y entonces, posteriormente, después de uno o dos embarques, llega una noticia de que ya no se puede exportar uva porque se habían descubierto 10 granos de uva envenenadas con cianuro y por lo tanto ese proyecto fracasó. Puede el inversionista tomarle de pulmón y decir, ¿cómo lo pusiste tú en el escenario que iban a descubrir que el grano de uva envenenada? Y eran mentiras. Era del FMI para desestabilizar el gobierno militar. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Entonces nosotros decimos que los procedimientos erróneos técnicos para hacer los cálculos, en eso no podemos equivocar. En una oportunidad, un inversionista que tenía un terreno y quería instalar, tenía dos industrias, quería instalar una tercera de instalar plástico, y entonces cuando yo le entregué los flujos me dice, oye, que si el terreno yo lo tengo, ¿por qué lo pusiste como inversión? Porque lo que yo tengo entendido que si no tengo, no sale dinero de la caja, eso es mío. Ay, me dijo, entonces quiere decir que está pagando cero, porque aquí dentro del estudio proyecto, como bueno, porque la luz dice que tiene un comprador que lo puede adquirir en el instante en 14.000 unidades de correcto. Puedes tener la caja de 14.000 unidades de correcto para acá, la tienes. Si no consideras cumplido, le estás dando al proyecto un beneficio que no existe, fantástico. Empiezan a enseñarlo en mi universidad. Se nota que lo estudiaste en la Universidad de Chile. Salgo al mito número 3, que nos va a llevar al terreno de los criterios de evaluación. El mito 3 es: ¿cuál es el van del proyecto? José Manuel. Gracias. Bueno, es una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, como pensando que un proyecto tiene un solo resultado. O sea, los proyectos no tienen un van. Los proyectos tienen una multiplicidad de vanes, una multiplicidad de tires y de todos los indicadores financieros que ustedes quieran estimar. Recuerdo en los años 90, cuando veía algunos business plan, siempre se hablaba del escenario normal, pesimista y optimista, que de hecho algunos todavía lo hacen. Bueno, eso está absolutamente obsoleto. ¿Ya? ¿Por qué está obsoleto? Porque ¿cómo puedo hablar yo de 3 vanes o de 3 indicadores financieros cuando tengo una multiplicidad de variables que se mueven de forma continua, otras discretas y combinados son infinitas? Entonces, hablar del van del proyecto, lo suelto hoy día
poco creíble. Ahora, lo que sí podemos hacer es hablar de lo que se denomina el caso base. ¿Qué es lo que es un caso base? Cuando nosotros hacemos todo el proceso de preparación y evaluación de proyectos, evidentemente nosotros dibujamos una curva de precio, una curva de demanda, una estructura de costos directos, hacemos todo el análisis técnico-económico, determinamos los costos operacionales, los gastos asociados a una estructura organizacional, los proyectamos, la dotación de la estructura organizacional, y podemos proyectar una serie de variables que dan, obviamente, como resultado un indicador económico. Sin embargo, un análisis integral obliga hoy día a identificar cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto. Porque hay una cosa muy importante que ustedes siempre tienen que tener en consideración. Cuando hacen una evaluación económica que está sujeta a riesgo implica necesariamente de que algo puede salir mal. Porque si algo no va a salir mal y todo siempre sale bien, es porque no tiene riesgo. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, hay una premisa básica que tenemos que incorporar en nuestro modelamiento. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención también es como que cuando armaron un business plan en grupo, nos faltaba el que tenía las habilidades más duras con la parte financiera y hacía la parte numérica, y la otra persona que tenía la habilidad de planta decía, no, yo hago el FODA. Y uno hacía todo el modelamiento financiero, el otro hacía el FODA, y digo, terminaste así, terminé, llegaban, se juntaban, ensamblaban y entregaban, como que si fueran dos mundos absolutamente desconectados. Bueno, eso no es así. Porque a partir del caso base, la primera pregunta que tenemos que resolver nosotros es decir, bueno, ¿a qué riesgo estoy expuesto? Y los riesgos son transversales, porque vamos a hablar de riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos regulatorios, riesgos ambientales, riesgos sociales y culturales, riesgos operacionales, riesgos asociados a los desastres de la naturaleza, incluso riesgos arqueológicos. Si yo desarrollo un proyecto inmobiliario, de repente me encuentran unos asentamientos indígenas, me frenan el proyecto y hasta ahí nomás te llega. Entonces tenemos que tener un proceso de identificación de los riesgos externos e internos. Porque yo hablé solamente de los riesgos externos. ¿Cuáles son los riesgos internos? Tengo know-how, tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo redes de valor, tengo pasión por lo que hago, tengo el equipo idóneo para poder ejecutar correctamente. Pues son preguntas que son súper válidas y que si no los tengo son debilidades y en consecuencia puede ser que el business performance que yo tengo proyectado no se dé como tal. Por tanto, identificando los riesgos, lo que tenemos que hacer es hacer una numeración. Si son externos van a ser amenazas, si son internos van a ser debilidades. Una vez hecho ese trabajo, no puede quedar ahí. La pregunta siguiente que tiene que ir acompañado es, bueno, si ocurre este riesgo, ¿qué variables de mi modelamiento o qué variables de mi modelamiento se ven afectadas? ¿Serán los precios, la velocidad de penetración, la demanda, los costos operacionales, el costo de la estructura organizacional, la estructura tributaria, las inversiones que tengo que ejecutar, el tiempo en que yo me demoro en desarrollar el proyecto? Que no es lo mismo un proyecto que demore 12 meses de ejecución que demore 36 meses. Y hoy día, con todas las presiones, con la participación ciudadana, todos los proyectos se van frenando. Y las compensaciones a esas mitigaciones son más altas. Estamos expuestos a mayores riesgos en tiempo y en costo también por compensaciones. Entonces tenemos que ser capaces de identificar qué variables de mi modelamiento o variables van a ser afectadas. Una vez que identificamos las variables, tenemos que trabajar en identificar el rango de comportamiento. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el mejor escenario? Si yo, por ejemplo, estoy viendo un proyecto de importación o exportación, donde el tipo de cambio me afecta en forma significativa a la rentabilidad de mi negocio, bueno, ¿cuál es el peor escenario de tipo cambio y cuál es el mejor escenario de tipo cambio? Si yo le digo a usted 100 pesos por dólar, ¿qué me puede llegar a decir? Imposible. Y si le digo 2.500 pesos por dólar, también van a decir, oye, así va a haber ahí una intervención interna para frenar el tipo de cambio con alguna operación. Entonces, el rango, uno de alguna manera tiene noción, o si no la tenemos que investigarla a través de líderes de opinión, expertos, técnicos que nos den un rango de oscilación de ese comportamiento de la variable.
Entonces, teniendo identificada, primero el riesgo, segundo, la variable que se ve afectada en el modelamiento, tercero, el rango de volatilidad, la cuarta pregunta que me tengo que hacer es, estos puntos extremos, mínimos y máximos, o worst case escenario, o peor escenario, con el mejor escenario, ¿tienen la misma probabilidad de ocurrencia? ¿Se comportará como una distribución uniforme? ¿O se comporta como una distribución normal? ¿O se comporta como una pozón? Entonces tenemos distintas distribuciones probabilísticas asociadas a una variable. Ustedes van a decir, ya empieza a complicar el modelamiento. No se asusten por eso, hoy día todo está en el computador. Hoy día con simulaciones de Monte Carlo, que son anexos a la planilla Excel, tengo todo a mi disposición. Si el tema es saber qué botón le voy a apretar al computador. El computador va a hacer lo que yo le ordene, por eso se llaman ordenadores. Pero poder darle los comandos al computador tengo que hacer un análisis fundamental previo, que son las fases que le estoy diciendo. Incluso yo tengo un track record de una variable, el computador me va a decir por sí solo, esto se comporta como una normal. Y te da la posibilidad, si es una variable continua o discreta, de poder elegir cuál va a ser. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? El computador va a empezar a guardar todas estas variables que se empiezan a mover, en qué rango se mueven y con qué distribución se mueven. Entonces yo le digo, le voy a dar un comando al computador que va a empezar en forma aleatoria, que él mismo me sugiere. ¿Quiere 10.000 iteraciones? 50.000 iteraciones, y ojo, son 50.000 flujos de caja distintos. Por eso le digo que el análisis pesimista, optimista, normal está absolutamente obsoleto. Y tampoco crean que voy a salir con un anexo, aquí están los 50.000 flujos de caja, porque me echan el día siguiente por anticológico. Entregamos un gráfico, muy simple. ¿Y qué entrega ese gráfico? La distribución del resultado que yo quiero modelar. Si estoy buscando VAL, por ejemplo, entendiéndose por VAL cuánto valor genera este proyecto por una compañía, me va a decir automáticamente en ese gráfico cuál es el rango de movimiento. Incluso me va a decir una cosa que es muy potente hoy día en evaluación de proyectos. Yo le voy a decir al computador que me calcule de las 50.000 iteraciones cuántas de ellas estuvieron bajo un resultado. Por ejemplo, van menor que 0. Y me va a decir el computador, existe un 70% de probabilidad de que el van sea positivo y un 30% de probabilidad de que sea negativo. E incluso me va a decir cuál es el peor escenario, si se dan todas estas amenazas en forma conjunta y todas las variables, en vez de andar en forma favorable, anduvieron de forma desfavorable. Me va a decir cuánto dinero voy a perder como consecuencia de la implementación del proyecto. Y yo no puedo decir de que eso no puede ocurrir. Entonces, cuando uno hace un modelamiento, lo que tienen que entregar a las personas que toman la decisión de asignación de recursos es decirle, mira, estos son los resultados, a esto tú te vas a exponer, estos son tus riesgos, ahí verás tú. Y ahí con tu aversión al riesgo verás si estás dispuesto a entrar o no entrar. Porque si la simulación dice que hay un escenario que yo voy a perder 30 millones de dólares y tú dices que yo no quiero perder eso, bueno, no te metas. La probabilidad es baja, pero puede ocurrir. No me digas que no te dije. Entonces, volviendo un poco al mito 2, dice, es culpa del preparador y evaluador del proyecto que el proyecto no arrancó. Si yo te dije las cosas que podían pasar, con qué probabilidad, las variables que se iban a ver afectadas y el efecto económico que iba a pasar con eso, yo te entregué todas las cartas sobre la mesa, fue tu decisión. Tú tomaste un proyecto, tomaste la decisión de invertir en un negocio que tenía riesgo y estabas expuesto a estas cosas, y yo te dije cuáles eran, porque ese trabajo sí es de preparación y evaluación de proyecto, identificar las fuentes de riesgo y hacer todo el proceso que le acabo de decir, de tal manera de decir, mira, a esto te expones. Cuando una evaluación está mal hecha, cuando pudiendo haber detectado ciertos riesgos, no hice el trabajo de investigación, de identificar, bueno, ¿a qué riesgo estoy expuesto? Pero hay una cosa muy importante, nosotros partimos un modelamiento, hay muchas cosas que no sabemos, y eso es grave. Cuando nos damos cuenta que hay cosas que no sabemos, ya es un avance. Entonces, identificar las fuentes de riesgo es todo un trabajo. Entonces tenemos que meterlo en la industria, cómo funcionan los factores críticos, hacer análisis de casos internacionales, hablar con gente legal de industria, que esté en el management del día a día, y ahí empezar a identificar, estas son las cosas a las cuales estoy expuesto.
Y ahí empezar a construir los análisis de sensibilidad, los análisis de riesgo, que nos permite al final del día graficar la multiplicidad de vanes o de tires o de payback o de la variable o indicador financiero que ustedes quieran modelar. Entonces, hablar de el van del proyecto, la verdad que eso está absolutamente equivocado, sobre todo sabiendo que estamos expuestos a riesgo. Tenemos que entregar la banda de resultados o vecindad de valores, como quieran llamar. Bueno, ese sería el mito número 3. Reinaldo ahora nos va a presentar el mito número 4, que es algo, un dilema o mito que normalmente las empresas enfrentan. Mito: la preparación y evaluación de proyectos es una técnica únicamente para evaluar proyectos nuevos. A ver, ciertamente que hay proyectos nuevos que hay que aplicar la técnica de preparación y evaluación de proyectos, pero fundamentalmente el proyecto que está en funcionamiento, proyecto en marcha. Ahí tenemos que ir al meollo del asunto. Como lo decía José Manuel, ¿de qué se trata todo esto? Que la asignación de recursos sea correcta. Nosotros no queremos que los recursos que son escasos y de uso alternativo se desperdicien. Por tanto, tenemos que tener los instrumentos para señalarle a todo inversionista que desea un emprendimiento, un cambio tecnológico de cualquier naturaleza que signifique asignación de recursos, hay que aplicar los conocimientos de preparación y evaluación de proyectos. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que es una idea de proyecto? ¿Cuántas son las ideas de proyectos que pueden surgir? En una misma empresa, ¿cuántos? Externalizo, internalizo, aumento la capacidad, disminuyo la capacidad, porque no es solamente un problema de incrementar del tamaño, que es el número de unidades a producir, eso es el tamaño. Cuando hace 10 años aproximadamente la crisis subprime de los Estados Unidos, las dos grandes empresas automotrices hicieron una encuesta para saber si como consecuencia de la crisis, qué pasaba con la demanda de automóviles nuevos en los Estados Unidos. Y llegaron los dos a la misma conclusión. La demanda interna caería en un 14%. Después el gobierno de los Estados Unidos tuvo que entregar más de $80.000 millones para salvar a las grandes empresas automotrices de los Estados Unidos. En ese momento, ¿cuál era el dilema? ¿Van a producir la misma cantidad que tenían proyectado o disminuir? Y no solamente que la disminución, ¿qué es lo que significaba? Incapacidad de resolver sus problemas financieros. Tuvo que participar el gobierno. Proyecto en marcha. Por cierto que los acreedores, ¿qué pueden si no tienen flujo para pagar? También entonces tenemos que considerar la posibilidad de una reestructuración de pasivos como consecuencia de lo que está ocurriendo en el entorno. La idea de proyecto siempre representa asignación de recursos, por pequeña que esto sea. Arrendar o comprar es una idea de proyecto. Fusionarse o no fusionarse. El aseo, hacerlo internamente o externamente. Unidades operativas, unidades administrativas, la contabilidad interna o externa. Ambos representan, puede ser que la esté haciendo internamente. Y si la hago externamente, hay un ahorro de costo. Eso se puede llegar al van a través de ese mecanismo, por cierto. Voy a contarle un caso del cambio tecnológico, en donde está también el problema de la viabilidad y por otro lado la rentabilidad. En tiempos de proteccionismo, la industria del electrodoméstico principal que existía en el país, recién habían aparecido el sistema robótico. Y esta empresa dijo, yo quisiera introducirle la robótica. Esto abarata los costos. Pero en ese momento el manejo de las divisas tenía todo el Estado. Por tanto, fue a la Corfo para plantear que era su idea de proyecto, un proyecto en marcha. Y la Corfo le dice, ¿usted cree que con los dólares que necesitamos para alimentos, para materias primas, para tecnología, yo le voy a entregar esto a usted si usted está protegido, si está cohibido a la importación de refrigeradores, lavadoras y cocinas? No se puede importar. No me vayan a pedir los dólares que yo necesito para otra cosa, no son los dólares. La idea del proyecto era la mierda. Podía abaratar los costos, pero el país dijo, el valor social de la divisa es más importante
que ahorrar los costos internos de la empresa. Por eso en el modelo actual, con el Tratado de Libre Comercio, ¿se puede decir lo mismo? Hoy día entonces está el DL600, libre entrada y salida de capitales. Hoy día entonces en competencia con el exterior esa empresa sigue evolucionando, pero hoy día tiene el sistema robótico. Y estudió entonces qué le convenía más. Seguir produciendo de la misma manera o cambiar el robot ahora que podía disponer de 2 horas. Y lo hizo. Fíjese, el ingreso se mantiene constante. Porque entonces nadie pregunta cuando compra el refrigerador, ¿se pintó con compresores manuales o se pintó con un sistema robótico? La demanda no actúa, el ingreso no cambia, las proyecciones de demanda se mantienen. ¿Qué es lo que cambia entonces? En un caso no tiene inversión, pero tenía altos costos de operación. En el otro escenario tenía que hacer inversiones y bajaban los costos de operación. Pero si bajaban los costos de operación tenía que pagar la indemnización al personal. La indemnización al personal es un nuevo gasto. Ese nuevo gasto genera un ahorro tributario. También se puede vender la maquinaria antigua. ¿Cuál es el valor libro? ¿Qué dicen las políticas de depreciación? Vemos hoy día cómo en la reforma que está presentando el presidente habla entonces también de la depreciación y cómo se plantea con el objeto entonces de establecer por qué la depreciación. La depreciación, al ser un costo no desembolsable, se queda en la caja, pero baja el impuesto, porque es un costo. Y así entonces decimos que la utilidad no tiene nada que ver con la rentabilidad. Y cuando tenemos entonces aquí dos flujos, uno de la situación base, situación sin proyecto, con la situación del proyecto en marcha, en la cual no hay ingreso, pero el solo hecho de que si yo digo, invierto todo esto, pero ahora tengo estos costos, ahora lo he bajado, la baja de costo, ¿dónde queda? Queda en la caja de la empresa. Y podemos volver a calcular el valor actual del banco. Yendo del más, pasamos al banco. ¿Cuántas son entonces las situaciones que una empresa en marcha puede tener? ¿Cuántas ideas pueden surgir de una empresa que está en marcha? A veces las disposiciones legales lo impiden. Esta universidad, por ejemplo, el aseo no podía encargarlo a terceros porque la ley lo impedía. Hoy día eso más legal cambió. Y esta universidad entonces, ¿cómo está haciendo el aseo? ¿Proporcional interno o externo? Externo. Pero en un momento hubo que estudiar. ¿Qué me conviene más? ¿Seguir haciéndolo internamente o hacerlo externamente? Los flujos de uno y los flujos de otro. Y no solamente razones de carácter cuantitativo, sino que también elementos de carácter cualitativo, incluso de carácter social. ¿Qué hacemos con el personal que vamos a despedir o lo vamos a recomendar a la empresa que quiere tomar el servicio externo? Hay conciencia social porque detrás de los proyectos también tienen que haber valores, tienen que haber comportamientos éticos. No solamente porque los proyectos tienen que surgir, porque en la medida que los proyectos tienen éxito, hay trabajo. El éxito de los proyectos contribuye al desarrollo. El fracaso de los proyectos produce un desastre. Cuando Chile tomó el camino de empresas en marcha, de la tasa libre de interés, ¿qué pasó en el periodo 1975 y 1982, ambos años inclusivos? ¿Cuál fue el interés que pagaron las empresas por el crédito? Durante 8 años consecutivos. UF más 43.6%. UF más 43.6%. Eso rompe todos los proyectos. ¿Qué proyecto tiene la posibilidad? ¿Y eso qué significó? Que las empresas quebraron y los bancos también. Y el Estado tuvo que intervenir en los bancos. Y viene una deuda subordinada. Sin los bancos, el país no puede desarrollarse. Se necesita de la banca y el apoyo financiero para el desarrollo de los proyectos. Miren todas las cosas que pasan. Pero pagamos precios grandes por esa política errada. Porque los niveles de cesantía como consecuencia de la crisis de los años 82 y 83, con el PEN y el POG, llegamos a tener un 34% de cesantía y una caída del producto del 17%. ¿Perdón? Fue 46 sobre el PEN y el POG. Cualquiera que decir las cifras no son dramáticas. Son dramáticas. Y entonces la pobreza, la gente en las calles, pidiendo limosna cada rato, porque no se podía, no tenían plata ni para buscar trabajo, porque no tenían dinero para la locomoción.
No queremos eso con los proyectos. El objetivo fundamental es que los proyectos tengan éxito. Por eso, como decía José Manuel, el objetivo es alentamos o desalentamos la inversión. Esos recursos que son escasos, ¿qué queremos con ellos? Que sean correctamente utilizados. ¿El proyecto es nuevo? Puede ser. Pero fundamentalmente, las empresas hoy día tienen que innovar, tienen que aprender, tienen que efectuar cambios. Y principalmente, si usted pregunta a nuestra constructora, ¿dónde está la gran mayoría de los estudios que nos encargan? Diría más del 90% de las empresas que están en funcionamiento. Hay que tomar decisiones acertadas para hacer posible que los proyectos tengan éxito. Muy bien. Vamos a pasar al mito número 5. José Manuel y Reinaldo han conversado algo sobre el tema del Excel. Entonces esto nos va a llevar al nuevo mito. El mito 5 es: evaluar es una mecánica. Bueno, siempre le he dicho a mis alumnos en la universidad y en los cursos de pregrado y posgrado que al final lo que nosotros pretendemos como objetivo en el curso es crear unos verdaderos tailor-made, o sea, que ustedes puedan hacer un traje a la medida respecto de la situación que corresponde analizar. Es cierto que la técnica tiene ciertas fases, o este proyecto inmobiliario, o este proyecto educacional, o este proyecto hotelero. Y nos damos cuenta de que todas las industrias tienen particularidades propias, tienen modelos de negocios propios, tienen estructuras de apalancamiento propias. Incluso los negocios inmobiliarios no es lo mismo apalancar un negocio de desarrollo inmobiliario que apalancar un negocio de renta inmobiliaria. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, ¿cuándo va a sacar un libro de evaluación de proyectos agrícolas? O de proyectos inmobiliarios, podría sacar 20 o 30, cada industria va a tener un libro distinto. Y además que las industrias son dinámicas, van evolucionando. Los temas tributarios, los temas ambientales, los modelos de negocio, porque la innovación no solamente parte de sacar nuevos productos, sino también de innovar en modelos de negocio. O sea, la forma de hacer las cosas en términos de ingeniería de negocio hoy en día no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 50 años atrás. Las empresas antes eran unas verdaderas ciudades, eran repúblicas independientes prácticamente, tenían de todo ahí. Hoy día son totalmente desaparecidos, la desintegración hoy día. La especialización ha llevado que todo evolucione. Entonces, van cambiando las industrias, van cambiando los negocios, van cambiando los modelos. Por tanto, hablar de una mecánica, la verdad que es una palabra que a mí no me acomoda. Lo que tenemos que buscar es un modelo que realmente refleje la realidad de lo que yo quiero modelar, para la redundancia, en términos de costo y beneficio. Y además podría decirle, bueno, podría colocar otro tipo de atenuantes. Bueno, ¿y qué quiero medir? Quiero medir la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de la empresa con el proyecto, quiero medir la capacidad de pago, la capacidad de pago que es de la inversión, o cuánto paga el proyecto, la estructura de apalancamiento que estoy estableciendo para el negocio. Son todos modelamientos distintos, flujos de caja que tienen componentes diferentes. Por tanto, si no tenemos claridad de qué es lo que queremos evaluar desde el punto de vista de quién, vamos a empezar a tener confusiones. Y si no entendemos el negocio, la dinámica, cómo funciona, no lo vamos a poder modelar. Y eso es un trabajo que requiere bastante investigación. A mí siempre me llama la atención cuando hago un curso de evaluación de proyectos, llegan los alumnos con un computador, lo abren, prenden el Excel, ya profe, enseñan a evaluar proyectos. Y yo, ¡ay, loco! Si antes de abrir una rarilla tenemos que pasar por un montón de cosas. Primero entender cuáles son las piezas rompecabezas que necesitamos. En el entendido, que como les dije hace un rato atrás, hay muchas cosas que no sabemos, y eso es grave. Y a medida que nos vamos metiendo en el negocio, cómo funciona, cómo opera, cómo se estructura, cuáles son los negocios, cómo se apalanca, cómo funciona toda la parte tributaria, recién ahí empezamos a tener nociones de las piezas del rompecabezas. Voy a pasar más de 20 años en mi vida haciendo flujos de caja, me muero de verdad. ¿Por qué estoy apasionado y feliz de lo que hago? Porque para mí es un aprendizaje permanente de las industrias, de los negocios, de los buenos negocios, de la forma de hacer los negocios. Todo es un proceso súper dinámico.
Y eso es lo lindo que tiene esto. O sea, cada vez que me reúno con un mandante, con un cliente que necesita un modelamiento, es un mundo totalmente distinto. Y evaluar una startup no tiene ninguna relación que evaluar un negocio tradicional, un negocio que está maduro en términos de ciclo de vida. La evolución de innovación es todo un tema. No conocemos nada. Entonces esto no es una mecánica. Vamos a hablar de una mecánica que se construye un flujo, de que se calculan indicadores económicos que ya conocemos, BAN, TIR, Payback, EBITDA, NOPAT, una serie de indicadores financieros que podemos incorporar en el modelamiento. ¿De acuerdo? Pero llegar a eso, todo el proceso de arte artesanal. Por eso, generalmente, cuando uno parte en estas cosas, lo que tiene que hacer es entender muy bien qué es lo que vamos a hablar. Entender el negocio, entender la industria, cómo se estructuran los revenues del negocio, cómo son los ingresos de explotación, de dónde nacen, cómo se componen, cuál es el modelo de negocio. Si no tenemos claridad de cada uno de esos elementos, esas piezas de rompecabezas, es imposible darle número a algo que no entendemos, que no sabemos. Si evaluar un proyecto es todo un arte. Estamos simulando el desempeño económico de una idea de proyecto que tiene una multiplicidad de variables ambientales, técnicas, operacionales, comerciales, legales, tributarias, y si no las entendemos, no vamos a llegar al número. Esto no es llegar y poner el número en el Excel y agarrar el mouse y tirar el doctor para el lado. Eso es muy delicado. Si el papel aguanta todo, imagínense lo que aguanta la planilla. Lo que uno quiera, y eso es peligroso. Porque en base a los modelamientos son una decisión importante de asignación de recursos, de valorizaciones, de transacciones, por tanto tenemos que ser responsables de nuestro modelamiento. Por eso que a mí me tinca, yo creo, ponle tanto, eso es muy peligroso, es tentador, porque uno sale del paso rápido, pero eso termina siendo muy dañino a nuestro objetivo. Así que el tema de mecánica, yo diría que más que la mecánica es un arte. Primero que tengo cuenta de pasar. Tenemos que ver verdaderos sastres, hacer un traje a la medida para poder hacer un correcto modelamiento de lo que queremos hacer. Eso es. Gracias. El siguiente método es un clásico en las preguntas de evaluación del proyecto. Número 6 es el mal igual a 0, indiferencia. ¿Qué opina? A ver, lo primero que tenemos que tener claro qué significa PAN. La palabra de corta, ¿qué representa? Valor. ¿Y el valor cómo se expresa? En unidades monetarias. Y digo unidades monetarias porque puede haber flujo en euros, en dólares, en unidades de momento, en pesos, en reales. Eso se analiza en términos de la moneda que prima. No vamos a entrar en los aspectos técnicos de eso. Pero sí lo importante es señalar que el valor, la B corta de VAR, significa valor, y el valor se expresa en unidades monetarias, de acuerdo a las características del proyecto que estemos desarrollando. Codelco hace su flujo en dólares, el AP en dólares, pero la gasolinera de aquí la alquila en pesos, porque todo lo hace en pesos. Compra al distribuidor en pesos, aunque tiene alzas y bajas en relación con el tipo de cambio y el precio del petróleo del barril del mercado internacional. Lo hace en pesos. Cada proyecto entonces hay que buscar la unidad monetaria que le corresponde al proyecto. Y ahí expresamos el concepto de valor. Pero después decimos actuar. Y cuando decimos actuar, ¿qué es lo que estamos representando? Que necesariamente al actualizar estamos incorporando algo que es tremendamente significativo en un proyecto, que es la tasa de rentabilidad que exige el inversionista. La actualización implica evaluar. Actual implica entonces que si recibo dineros a futuro, los traigo a los presentes. Por eso que se utiliza el descuento. Pero también lo que he invertido antes para llegar al momento que se inicie la operación, eso tiene que activarse, incrementarse, porque todo inversionista aquí lo que desea que cualquier dinero que coloca, en el momento que lo coloca, él desea obtener rentabilidad. Y eso está dado por un porcentaje en finanzas, y eso es lo que tenemos que reconocer, que el dinero tiene
valor en el tiempo. Tenemos entonces dos expresiones resueltas: el concepto de valor y el concepto de actuar. Vale decir, son unidades monetarias que tengo que invertir para hacer posible que el proyecto cualquiera en marcha nuevo empiece a funcionar, y después los resultados que se esperan operacionales a través de la generación, obtención, validación de información primaria o secundaria para construir correctamente el flujo. Cuando yo les pregunto, hoy día hacía el curso a 20 ejecutivos, ¿y por qué es neto? ¿Por el impuesto? ¿Por qué es neto? Neto tiene que decir que tiene que haber alguna diferencia. Mire, nosotros lo que señalamos es que el inversionista, cuando invierte, tiene que desembolsar recursos. Y posteriormente, si está dispuesto a desembolsar recursos, provengan de donde provengan, él quiere determinar qué es lo que puede ocurrir operacionalmente con ese flujo. Puede tener ingresos por venta, obviamente, pero quizás los ingresos por venta no son instantáneos, pueden demorarse. Tengo que tener los cálculos respectivos para saber por qué los ingresos se van a dar de esa manera o de otra forma. Los estudios me tienen que entregar eso: estudios de mercados, institucional, personal, individual, familiar, todos los mercados que actúan. Y entonces intento, a pesar que la predicción perfecta no va a existir nunca, intento establecer con los elementos de juicio que se disponen el comportamiento futuro de la variable, porque proyecto el futuro. Intento adelantarme a los hechos, pero nunca voy a poder detectar los hechos que se dan en el futuro, porque eso no es posible. Pero intento hacerlo de la mejor manera posible. Y por tanto, entonces digo que si tengo todos estos desembolsos de caja en el calendario de inversiones y posteriormente llega el momento de la operación, yo espero que la operación me permita recuperar lo que yo he invertido a la tasa respectiva. Entonces, ¿por qué el neto? Porque comparo dinero que sale de la caja con dinero que entra en la caja. Dicho de otra manera, yo tengo la venta, necesito capital de trabajo para financiar esa venta, también quiero recuperar el capital de trabajo. También tengo que definir entonces cuáles son los resultados que espero de la caja. Tengo que hacer nuevas inversiones, sale dinero de la caja, pero es inversión, no es gasto. La depreciación es un costo no desembolsable, la amortización de los intangibles, otra salida contable pero no de caja. Veo toda la caja, lo que sale de la caja, lo que entra en la caja, en el tiempo. Calculo los valores de desecho, cuánto, lo que no tengo, cuánto sería posible de obtener si lo vendo en el horizonte. ¿Qué es lo que tengo en el flujo? Mire, yo le digo, se ríen un poco la alumno, le digo, esto no lo pueden poner en la prueba. Le digo, hay que darle como caja a la caja. Pero el que me pone en la prueba, yo le voy a bajar la nota. Pero hay que darle como caja a la caja. Porque el VAN no es otra cosa más que eso. Lo que sale de la caja y lo que entra de la caja. Piense que no importa que el proyecto valga cero. En él vendió la autopista del Sol, pero no la puede vender, vende el derecho a cobrar, porque la autopista ¿de quién pertenece? Al Estado. ¿Cuánto valdrá el horizonte? Cero. Pero entonces invirtió una gran cantidad de dinero, pero está cobrando los peajes todos los días. Al actualizar los flujos, ¿qué es lo que desea? Que a la tasa de rentabilidad exigida recupere lo invertido y obtiene la tasa. Si el VAN es igual a cero, ¿logra estos dos grandes objetivos? La respuesta es sí. ¿Recuperó lo invertido o no recuperó lo invertido? ¿Obtuvo la tasa o no obtuvo la tasa? Ah, bueno, si quiere un banco, si quiere ganar más, entonces sube la tasa, pues. Y si sube la tasa de nuevo, supongamos en otro proyecto, también recupera lo invertido y obtiene esa tasa mayor que quiere. Y no le queda nada. No, el VAN negativo no es, el VAN cero no es indiferencia. Es aprobación. Pero esa cuestión es teórica, claro mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Que las cosas estén bien hechas para asegurar que los flujos que hemos construido representan lo que podría eventualmente darse por los antecedentes que disponemos, aun cuando sabemos que la predicción perfecta no va a existir.
no hay que perder de vista. El inversionista, ¿qué es lo que desea? Recuperar lo que puso y obtener la tasa de rentabilidad. Si logra las dos cosas, ¿qué tiene que decir el proyecto? Que sí. Es que no tiene un más positivo, es que recuperó lo invertido y obtuvo la tasa, ¿sí o no? Sí, entonces el van igual cero es aceptación. Pero esto tiene todos los elementos de riesgo y antecedentes que mencionaba José Manuel, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no es una cuestión tan drástica para decir qué busco con el van. Tenemos que decir otra cosa, que es lo fundamental. Queremos recuperar lo invertido y obtener la tasa de rentabilidad exigida, porque el dinero tiene valor en el tiempo. Bien, pasemos al mito número 7 que nos va a presentar José Manuel. Tenemos que evaluar este proyecto, construyamos los flujos. Bueno, es un poco, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Lo que comentaba hace un rato, o sea, partir de una evaluación económica dista mucho de agarrar una planilla Excel y empezar a ingresar datos en la planilla, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estructurar un business plan que tiene como dos grandes áreas, una área más estratégica y una área financiera sólida. En el área estratégica tienen que responder dos preguntas básicas, o tres en realidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a llegar? Esas tres preguntas, que tienen que ver con la parte estratégica, tienen que estar muy bien fundamentadas. El dónde estoy significa contextualizar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son realmente mis redes de valor? ¿Cuál es el contexto en el cual estoy inserto? Económico, político, legal, social, sociocultural, tecnológico, de competencia, de industria. Contextualizar siempre, contextualizar el contexto, la situación actual de la compañía, la fortaleza y debilidades del grupo emprendedor, de los socioemprendedores, de tal manera de con ese levantamiento de información y además con un estudio de mercado minucioso, de entender muy bien las necesidades y problemáticas que existen en un determinado segmento, recién ahí pasar a la pregunta número 2. ¿Dónde quiero estar? ¿Cuál es mi idea de proyecto? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo quiero entregarle al mercado? Yo no puedo asumir, decir, mira, yo creo que, yo pienso que, me tinca que, me gustaría que. Eso es el principio de un proyecto fracasado. Cada idea de proyecto que nosotros proponemos tiene que estar fundamentada en una necesidad de mercado. Y para eso hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que entender qué es lo que nos motiva, cuáles son las valoraciones, las necesidades, las problemáticas de un determinado segmento, y a partir de ese diagnóstico, uno decir, en realidad, esto yo lo puedo mejorar de esta manera, yo puedo solucionar este problema de esta manera. Por tanto, eliminar la idea de proyecto de partida, yo creo que, yo pienso que, me gustaría que, eso son hipótesis. Podemos estar en lo correcto, ok, puede ser, demostremos. Para eso tenemos que hacer un análisis de levantamiento de información, de diagnóstico inicial, que nos permita validar nuestra propuesta de valor en nuestra idea de proyecto. Y en tercer orden, tenemos que tener claridad de cómo vamos a llegar. Y el cómo vamos a llegar obedece al diseño de estrategias, que tampoco pueden estar basadas en lo que yo creo, pienso, me gustaría. Tiene que estar basada realmente en fundamentos que den sustento a lo que nosotros estamos planificando como plan de ejecución. Y en ese sentido tenemos que responder 4 estrategias. Primero, ¿cuál es mi estrategia competitiva? ¿Cómo yo voy a entrar a competir en este mercado? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es el conjunto de atributos que va a caracterizar mi propuesta de valor? Haciendo el diagnóstico de qué es lo que hoy día existe en términos de competencia, tendencia, necesidad, voy a hacer 4 preguntas básicas. ¿Qué atributos existentes voy a eliminar? ¿Qué voy a reducir? Porque en realidad están entregando demasiada la competencia y el mercado no lo valora. ¿Qué voy a mejorar? Porque me doy cuenta que el mercado quiere más de esto y la competencia no lo entrega correctamente. ¿Y qué atributos voy a inventar? Y ahí empiezo a diferenciar y empiezo a competir en lo que se denomina océanos azules. Y en esa propuesta de valor tengo que tangibilizarla a través de qué? De un mix comercial. ¿Cuáles son los precios que yo voy a cobrar? ¿Cuáles son los canales de venta que voy a utilizar? ¿Cuál es la estrategia de promoción y publicidad? ¿Cuál es la experiencia que yo quiero que viva el usuario? Con todos los elementos que significa experiencia, preventa, postventa, todos los atributos, bajarlos de la propuesta de valor. ¿Qué es lo que es seguridad? ¿Qué es lo que es calidad? Definido. Yo no puedo valorizar lo que no sé qué voy a hacer. Y luego tengo que tener claridad respecto del modelo de negocio que voy a utilizar, porque un proyecto tiene relaciones comerciales con proveedores, con colaboradores, con canales de venta, con clientes, con trabajadores, y cada uno de ellos tiene un modelo de negocio.
Si no tengo claridad del modelo de negocio, la interacción con que yo voy a tener con estos grupos, yo no puedo modelar, porque de ahí nacen los ingresos y los costos. Por tanto, la estrategia de negocio con que yo voy a relacionarme con cada uno de mis stakeholders es fundamental tenerla definida. Y el tercer elemento que tiene que quedar claro, dentro de la tercera pregunta, que es cómo voy a llegar, es la estrategia de implementación o estrategia de desarrollo. ¿Por qué puedo hablar de un proyecto en términos de idea multisegmento, multicanal de venta, multimarca, multiproducto? Pero claro, partir así es partir una escala grande. Pero ¿cuál es mi versión 1.0 de mi plan de acción? Bueno, voy a partir con este producto, con esta marca, en este segmento, en este canal de venta. Perfecto, eso es lo que yo hago y me enfoco en eso. Y luego, en una versión 2, voy a desarrollar un canal de ventas 2 o un desarrollo de un nuevo producto en fase 3. Y así vamos escalando nuestro proyecto a través del tiempo. Si no tengo claridad del plan de acción, difícilmente lo voy a poder modelar. Entonces tenemos que tener respuesta a todas esas cosas antes de empezar a hacer cualquier flujo de caja. Entonces todo el proceso previo es fundamental. Ahora, ¿es una tentación elaborar proyectos partiendo de la planilla? Claro, porque es el camino corto. Una más comete el error de muchas veces estimar demanda en función de la oferta. ¿Cómo es demanda en función de la oferta? Sí, porque hagamos un edificio. Pongamos un hotel. Acá en esta edificio. Oye, pero ¿cuánta altura? Mira, yo no sé, por las 6 pisos, 4 habitaciones por piso, con 24 habitaciones, a $150 por habitación, con una tasa promedio como a 170%, ingresos de explotación. Oye, el proyecto no da. Bueno, ponle 6 pisos más. Bueno, ahora no hace con 48 unidades. Ahora sí, ya, démosle entonces. Hagamos un proyecto y dije, nadie. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Está lleno de recargado. Oye, el precio que pusiste $150, pero ¿cómo cobran $100? Sí. Entonces empezamos con problemas, dicen que ya son irreversibles. Entonces, uno tiene que definir la oferta en función de la demanda y no al revés. Suena lógico, ustedes no saben la cantidad de proyectos que me ha tocado ver, que me entregan evaluaciones y estiman demanda en función de la oferta. Típico de este center, hagamos un mercado, tantos metros cuadrados, empiezan a meterle números y al final no va nadie. Entonces, tener cuidado con eso. Por eso es tan importante toda la fase estratégica inicial, responder las 3 primeras preguntas, que por lo demás es lo más largo de hacer un business plan. Aparte de evaluación económica, una vez que tienen claridad del plan de acción, es cosa de empezar a trabajar y meterle números. Pero tengo claridad de lo que voy a hacer. Tengo claridad de la fiesta que quiero contar. La pregunta es cuánto me cuesta. CAPEX, en OPEX, los beneficios que voy a recibir. Y ahí no se podrá financiar algo. Pero si no tengo toda la parte previa, difícil. Pero no quiero que hacemos los otros mitos por tiempo para dejarle algún espacio para preguntas, así que los otros se van a llevar a sus presentaciones, pero creo que tocamos los más relevantes para que usted tenga una idea y noción de temas que son fundamentales en estos procesos. Lo dejo para la Agradecemos a José Manuel Zapac y a Reinaldo Zapac por tan atingente exposición que sin duda nos ha estimulado muchísimo y nos ha dejado probablemente con más de alguna inquietud. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas. Invitamos a los asistentes que hoy están con nosotros y también a quienes nos siguen por Facebook Live a realizar preguntas a nuestros expositores. Por temas de tiempo tenemos espacio para 2 preguntas del público y una a través del streaming. Ahí tenemos una primera pregunta. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Estuve dando vuelta todo el rato cuando ustedes están exponiendo cómo me explico el Transantiago. ¿Qué falló ahí? Sí, en el ámbito político, por supuesto, pero ¿qué falló ahí? Los supuestos, no sé, eso, a ver si me pueden dar alguna respuesta. A ver, mire. En Transantiago hubo un estudio previo de preparación y evaluación del proyecto. Sí, hubo.
Habían varios objetivos que se deseaban. Las amarillas era imposible que continuaran como estaban. Era el caos. Además, una presión al chofer que tenía que cuidar todo, cobrar. Era la guerra sin cuartel. Había que cambiarlo. Y en eso nadie podía desconocer que era necesario el cambio. Lo que se estudió de la frecuencia y otro, hubo errores. Eso quiere decir que la información que se obtuvo no es una información correcta. Sin embargo, sabemos que la predicción perfecta no existe. Pero viene después la otra etapa, la implementación. Nosotros tenemos otro curso que se llama Planificación, Científica y todo el proyecto. Yo pregunto lo siguiente. Cuando hay una experiencia en la ejecución de proyectos de esa envergadura que complica toda una ciudad, ¿por qué no se hizo un plan piloto de una marcha blanca? ¿Acaso eso lo inventamos nosotros, que somos estudiosos en el tema? ¿O eso está establecido desde tiempos inmemoriales? La línea 6 del metro y todas las líneas del metro que van de un lugar a otro, un mes de marcha blanca. Y la presidenta Bachelet últimamente, con el objeto de no tener ni un error con la línea 6 para que no le volvieran a cargar los dados por lo otro, que dijo 2 meses de marcha blanca. 2 meses para estar seguro y más seguro. ¿Por qué ese ministro Espejo, gerente del proyecto, él dijo que la sabía toda? ¿Por qué? Porque había ido a ver el Transmilenio en Colombia y había ido a Barcelona a ver cómo funcionaba, pagado por el fisco, y meta al pobre Iván Zamorano también en la publicidad. Es un proyecto que podíamos tener fallas en la preparación y evaluación, pero si se hubiese hecho, le aseguro, con un plan piloto de una marcha blanca, y se hubiesen detectado ahí las fallas que se disponían con una pequeña parte de la ciudad y después ampliarlo, el desenlace habría sido absolutamente distinto. ¿Por qué no se aplicó esa inteligencia que es conocida en todas partes para hacer un proyecto de esa manera? Eso es, y era de reír, porque también podíamos hablar del Caucao, ¿no es cierto? Como el Caucao también es un proyecto bien preparado y evaluado, y el que lo ejecuta, ¿qué es lo que hace? Que el sistema vascular, en vez de ir para arriba, o sea, para abajo. 2 proyectos totales, 2 proyectos de Estado. Vergüenza nacional, los 2. Y además, y eso trae como consecuencia de que la ira de la gente cuando no podía llegar a sus lugares, entonces ya tomar a los buses y entraba, y ¿cómo voy a pagar más encima que me tienen esto? Y eso se tiró, y hoy día tenemos más del 27% de impago. No es la actitud normal del chileno. Esto es una venganza al Estado que hizo mal las cosas. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que las cosas se hagan bien. Los proyectos tienen que ser correctamente preparados y evaluados, pero también tienen que ser correctamente ejecutados posteriormente. Si eso no se hace, pagan las consecuencias, que en este caso lo hemos pagado todos los chilenos, no solamente en Santiago, todos los chilenos. Gracias. Siguiente pregunta. Aquí tenemos una. Primero que todo, quiero agradecer por la charla. Bueno, sigo sus libros desde hace tiempo, estudié ingeniería. Mira, el tema es que me pasó personalmente un problema. Yo generalmente hacía el máster, todo el plan de negocio, simulando todo el tema del flujo de caja, pero justo últimamente se puso de moda este famoso lienzo modelo de negocio, el Canvas, que lo utilizan tantas instituciones públicas. Corfo está de moda, Cercotec, y para qué decir en todos los centros de desarrollo de negocios que actualmente administra Cercotec. El tema es el siguiente. Steve Blackmore, que como el evangelista de esto, dice que a la larga el flujo de caja ojalá no se puede modelar. Entonces quisiera saber la opinión de ustedes, cómo lo ven esto. Esta ahora es como casi el framework de moda que está actualmente en la industria, desde el punto de vista práctico y académico. Mira, yo he estudiado el modelo Canvas, y el modelo Canvas de alguna manera es un abstracto del proceso que nosotros tenemos en la metodología de proyecto. O sea, el modelo Canvas parte por identificar un segmento, identificar necesidades, que es un poco lo que estábamos en el último video que alcancé a comentar. O sea, partamos de la base de que la idea del proyecto tiene que obedecer a una necesidad de mercado, a motivaciones, a resolución de un problema de un segmento que nosotros determinamos.
Y luego empieza a hablar del diseño de la estrategia, y luego los recursos que se necesitan, y sigue la misma lógica. Ahora, no es que sea el flujo de caja mejor que la otra parte, ni viceversa, son absolutamente complementarios. O sea, yo soy un convencido de que todo lo que uno plantea se puede medir. El tema es cómo nosotros lo medimos. O sea, es un desafío cuando uno, a partir de un modelamiento cualitativo, se mira, estas son las necesidades, esta es la propuesta de valor, esta es la estrategia de negocio, y todos los pasos que hemos venido conversando, dice, bueno, ok, bueno, pero la pregunta final se le tiene que hacer igual. Asignamos recursos escasos al desarrollo de la inversión, y para poder responder eso tenemos que saber si el proyecto genera valor. Genera valor para el inversionista, genera valor para la sociedad, genera valor para el medio ambiente. Y tenemos que buscarle métricas. Hoy día incluso se está hablando de la evaluación tridimensional, que de hecho por allá va nuestra edición número 7. Y de hecho ya nosotros hicimos un plan piloto, hicimos en la consultora la evaluación del sistema de bicicletas públicas, encargado por el gobierno regional, y hicimos una evaluación económica, ambiental, social y privada. O sea, pasamos de toda la parte conceptual cualitativa, que también lo tiene el modelo Canvas, llegamos a la propuesta de valor y buscamos métricas. ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿Cuánto vale esta fiesta? Volviendo a los mismos términos que estamos hablando. Como la propuesta de valor la teníamos clara, y la estrategia de experiencia, porque hablar de producto, porque el producto es muy asociado a algo tangible, sino todo lo que es la preventa, postventa, todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos cuando uno interactúa con algo, está bien definido. La pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta ejecutar esto? Y eso se puede cuantificar. Y luego vimos de distintos puntos de vista. Incluso, ¿cómo nosotros, si no somos nosotros, va a pasar a cualquiera que quiera hacer un modelamiento? ¿Cómo medimos un plan ambiental? Era difícil hacer una métrica económica, ambiental, y que bueno, empezamos a tratar con lógica. No nos voy a contar toda la historia porque tenemos poco tiempo, nos voy a contar solamente una de las partes. Bueno, ¿cuáles son los beneficios ambientales de un proyecto de un sistema de bicicletas públicas? Sustituir modo auto, modo vehículo por modo bicicleta. Esa sustitución genera automáticamente descontaminación. Y eso es un beneficio ambiental. Bueno, ¿cómo le llamo número? Dentro del estudio de mercado, que parte también de lo que plantea el modelo Canvas, lo que nosotros dijimos en ese segmento, es decir, bueno, ¿cuál es la tasa de sustitución de modo vehículo a modo bicicleta como consecuencia de un sistema integrado? Cosa que en la actual no está integrado. Nosotros tenemos un sistema que está integrado con Transantiago. Uno tomaba una bicicleta, tomaba el metro, se bajaba, volvía a tomar la bicicleta y llegaba al destino que quería. Esa se llama un sistema intermodal, que yo creo que es la versión 2.0 del sistema que se implementa. Con eso se determinó el porcentaje, con la muestra representativa del segmento, de sustitución. Con ese porcentaje de sustitución le preguntaba, bueno, ¿cuántos viajes al día hacen? ¿Cuántos viajes se iban a sustituir? ¿Cuál es la distancia promedio por viaje? Como teníamos el porcentaje de sustitución, teníamos el número de viajes, teníamos la distancia promedio, a ver qué podemos sacar. La cantidad de kilómetros que se iban a desplazar como consecuencia de la implementación del sistema. Y empezamos a buscar en internet cuánto contaminaba un vehículo en promedio, 1 kilómetro transportado. Como teníamos el número de kilómetros y teníamos la contaminación promedio de un vehículo por kilómetro transportado, empezamos a calcular la predicción de las toneladas de CO2. Y las toneladas de CO2, de acuerdo al protocolo de Kyoto, tenían un precio de mercado. Y multiplicamos P por Q. Y trajimos a valor presente los beneficios económicos ambientales en compensación con la inversión inicial y sacamos un plan ambiental. La primera vez que hay un flujo de caja ambiental construido, lo hicimos en ese plan. Y la metodología, tuvimos que hacer mucho debate entre nosotros de identificar costos ambientales, beneficios ambientales, lo que también le hicimos a la sociedad en términos de beneficios de salud, pero también colocamos costos sociales, porque también las bicicletas para accidentes. ¿Cuántos más accidentes había a la vez? ¿Cuánto es el costo social de un accidente? ¿Cuál es el costo social de un fallecido? Incorporamos todas esas materias en el modelamiento. Todo se puede medir. Está en tu capacidad de imaginarte, de poder entender con lógica cuáles son los beneficios y costos para el medio ambiente, para la sociedad y para el privado, y con esa lógica, teniendo claro a dónde debes llegar, crear los elementos y los supuestos que permiten llegar a la métrica cuantitativa. Por tanto, creo que es una comodidad, en mi humilde opinión, decir que el flujo de caja no importa, porque todo se puede medir. Todo está en la importancia que uno le da los fundamentos técnicos. Lo podría contestar. Pregunta. Gracias. Última pregunta.